Vamos a sumergirnos en uno de los colapsos militares más rápidos y brutales de la historia. Diciembre de 1868. Un ejército que parecía una roca, el paraguayo, se desmorona por completo en apenas 3 semanas. ¿Cómo es posible algo así? Pues bien, vamos a analizar esta caída fulminante que básicamente selló el destino de toda una nación. Mirad, la clave para entenderlo todo está en esta metáfora. Imaginemos una fortaleza. Las piedras, que eran los soldados paraguayos, eran increíblemente duras, resistentes. El problema eran los cimientos. El mando, el mariscal López, era lo que lo unía todo. Y en el momento de la verdad, ese cimiento se agrietó, se vino abajo. Y esa idea, la de la fortaleza sin cimientos, es la que nos va a guiar. Y todo empieza con una jugada maestra, casi de ajedrez por parte de los aliados. Una maniobra de flanqueo absolutamente brillante del ejército brasileño que cambió las reglas del juego de un plumazo y dejó a los paraguayos, de repente, totalmente vendidos. A ver, en vez de hacer lo que todo el mundo esperaba, que era un ataque frontal, los aliados ejecutaron un plan B increíble. Primero, cruzaron el río hacia el Chaco. De ahí se metieron en unos acorazados blindados y ¡fas!, desembarcaron en San Antonio. O sea, aparecieron de la nada justo a la espalda de todas las defensas. Con un solo movimiento, toda la estrategia paraguaya se fue al traste. Y ojo, que no estamos hablando de 4 soldados. La escala de la operación era, descomunal. 32.000 hombres. Esa era la fuerza inicial de desembarco brasileña. La superioridad numérica desde el minuto 1 era simplemente aplastante. Pero claro, los números en el papel son una cosa y la realidad del combate es otra. Y esa superioridad numérica se topó de frente con un muro de pura voluntad. Lo que vino después no fue un paseo militar, sino una resistencia paraguaya feroz, casi suicida, que provocó algunas de las batallas más sangrientas de toda la guerra. El primer choque serio fue en el arroyo de Itororó, y fijaos en la desproporción. El general Caballero, con apenas 5.000 hombres, se plantó allí para defender un puente clave contra 2 divisiones brasileñas enteras. Era la primera línea, y sabían que tenían que aguantar como fuera. Y aquello no fue una batalla de disparos a distancia, ¿qué va? Las crónicas lo describen como un obstinado combate a arma blanca, es decir, una lucha a cuchillo, a bayoneta, cuerpo a cuerpo, una salvajada por cada metro del puente. Se dice que se tomó y se recuperó hasta 3 veces. Imaginad la carnicería. Es que el sacrificio no era solo cosa de los soldados, era una nación entera llevada al límite. Mientras en Abay morían 4.000 hombres, las trincheras de Piquiceru las defendían inválidos y casi niños. Las mujeres. Ellas se encargaban de todo, de curar y de enterrar. Y mirad este dato. Un coronel de 70 años enviado al frente armado solo con una lanza. Es que es tremendo. A pesar de esa resistencia tan bestia, el coste en vidas para los paraguayos fue altísimo. Y claro, los aliados aprovecharon su ventaja. Su siguiente objetivo era la cabeza, el cuartel general del propio mariscal López, en un lugar llamado Itaibate. El cerco se estaba cerrando. Lo que de verdad te deja sin patadas es la velocidad a la que se derrumbó todo. Esta cronología es que no deja lugar a dudas. El 11 de diciembre cae Abay. 10 días más tarde cae la línea de Piquiseri. Y en los 6 días siguientes, lo que quedaba del ejército de López es sencillamente aniquilado. En menos de 3 semanas se acabó. Y aquí está el golpe de gracia. La caída de Piquiseri no fue solo una derrota más, fue el jaque mate estratégico, porque cortó toda comunicación y apoyo a la fortaleza de Angostura. De repente, la última gran defensa paraguaya se quedó sola, como una isla en mitad de un océano enemigo. Y es aquí, con sus tropas rodeadas y su última fortaleza aislada, donde volvemos a la metáfora del principio, a los cimientos agrietados, porque ahora todo el foco se pone en el mariscal López y en lo que hizo. Y lo que hizo a continuación, marcaría su legado para siempre. López se lo había jurado a sus hombres 1000 veces, que iba a estar con ellos hasta el final, para vencer o perecer. Una promesa solemne. Pues bien, el 27 de diciembre, cuando vio que los aliados eran imparables, rompió su palabra. Salió pitando hacia Cerro León y abandonó a los hombres que en ese mismo momento estaban muriendo por él. Y la huida debió de ser un caos total, porque los aliados se encontraron con todas sus cosas, de todo, sus carruajes, documentos personales, su famosísimo poncho con el borde de oro, hasta los papeles legales donde a última hora le pasaba todas sus propiedades a su pareja, Elisa Lynch. Una imagen de desorden y pánico total. Pero es que la historia se pone aún más turbia. En medio de ese desastre, López se dedicó a desatar el terror en sus propias filas. Ordenó que ejecutaran a gente muy importante, incluido a su propio hermano y al obispo, acusándolos de conspirar. El mando no solo se agrietaba, es que se estaba devorando a sí mismo.
Vale. Y mientras López escapaba, volvamos a la guarnición de Angostura. Aislados, sin saber nada de su líder, rodeados por todas partes, su comandante, el coronel George Thompson, tenía que tomar una decisión imposible. De toda la gente que había metida en esa fortaleza, ¿cuántos podían pelear de verdad? Pues solo 800. 800 hombres sanos para defender aquello contra una fuerza de casi 20.000. Era una locura. Pero es que además, esos 800 soldados tenían que proteger y alimentar a muchos más. En total, había dentro 2.400 personas, entre ellas más de 400 heridos y 500 mujeres, y apenas quedaba comida. La situación ya no era solo insostenible militarmente, era una catástrofe humanitaria a punto de estallar. Al final, cuando Thompson confirmó que el ejército de López había sido aniquilado y que su líder había huido, hizo lo único que podía hacer para salvar a su gente: negociar, y consiguió unos términos increíblemente dignos. Les dejaron salir con honores de guerra, los oficiales se quedaron sus espadas y, lo más importante, todos quedaron en libertad. Y así, el 30 de diciembre, la última fuerza paraguaya organizada en esa zona se rindió. Se cerraba un capítulo de una resistencia desesperada, y se cerró no con otra masacre, sino con una paz negociada que, salvó cientos de vidas. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una que flota en el aire. Los aliados sabían perfectamente que López había escapado casi solo. Tenían 8.000 jinetes que podrían haberlo capturado sin problemas. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? ¿Fue simple incompetencia? ¿O quizá había otras razones, otros intereses, para dejar que la guerra se alargara un poco más, con el coste humano que eso significaba? Es una pregunta que aún hoy sigue resonando.